Buenos días, mi nombre es Santiago Castro y les voy a hablar acerca de mi anteproyecto de metodología que he decidido titular Conocimiento y pluralidad epistémica, una cuestión ética. Entonces, el plan a seguir en la presentación será hablarles sobre el problema a tratar y el estado del arte en el que se enmarca. Posteriormente les presentaré mi pregunta de investigación, la hipótesis que tengo construida hasta el momento y la justificación y pertinencia de realizar esta investigación. Y finalmente, propondré una serie de objetivos y un esquema general para el documento, junto con la bibliografía tentativa. Entonces, el problema que pretendo tratar en mi monografía es un problema epistemológico acerca de aquello que es considerado como conocimiento. Y este problema ha sido tratado desde diferentes posturas que para fines explicativos se ha organizado en una especie de rango, en donde en un costado y en un extremo tenemos el cientismo, heredero de toda la tradición moderna occidental. Posteriormente tenemos la pluralidad epistémica, sustentada desde el pensamiento decolonial. Y finalmente tenemos una postura del todo vale, que se sustenta en el principio del todo vale o todo sirve, planteado por Paul Feyerabend en su Tratado contra el Método. Entonces, la primera perspectiva es el cientismo, que como ya les dije está en el extremo más occidental y heredero de la tradición moderna relacionada con el conocimiento. Y esta postura que nos dice que la ciencia se va a convertir en el criterio último para determinar si algo es conocimiento o no. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues básicamente a partir del método científico y de una serie de criterios de universalidad y de generalización que van a depender de este mismo método. En ese sentido, todo aquello que pueda ser considerado conocimiento debe responder y debe ser obtenido a través del método científico. Y además, al responder a este método va a adquirir ciertas características de objetividad, validez, universalidad y va a estar cargado de un cierto tipo de evidencia muy particular. Entonces, dentro de esta postura tenemos una serie de autores que, además de recordarnos que el cientismo le entrega a la ciencia la autoridad absoluta frente a lo que es conocimiento, también al hacerlo está cerrándole la puerta a muchas otras perspectivas y a muchos otros conocimientos que para esta postura, por supuesto, no van a ser conocimiento, pero que son de alguna manera conocimiento y que son rechazados, que son discriminados en función de que no se ajustan a los criterios científicos de los que les hablaba. Entonces, ¿qué pasa con estos conocimientos? Que van a ser tildados peyorativamente, por supuesto, como pensamiento mágico, como pensamiento supersticioso, como creencias mitológicas, o directamente van a ser considerados falsos o mentirosos. Entonces, hay un problema central para mi investigación con esta postura, y es que la postura cientista lo que está haciendo es eh, centrándose en una serie de criterios epistemológicos, negando toda una serie de cuestiones éticas que están ligadas a la epistemología y que son centrales al quehacer epistemológico. Y al hacer esto, eh, llegamos a los escenarios de los que les estoy hablando de discriminación de cierto tipo de sistemas de conocimiento. Es decir, la postura cientista, si bien por un lado rechaza ciertas prácticas, como por ejemplo las prácticas fraudulentas, también discrimina sistemas de conocimiento como los sistemas de conocimiento indígena o los sistemas de conocimiento campesino o el conocimiento popular incluso. Y al discriminarlo, en función de que no se ajustan a este criterio de neutralidad y que pretende ser absoluto, no solo discrimina el conocimiento, sino que termina discriminando diversos grupos sociales eh, que sustentan todas sus prácticas cotidianas y todas sus relaciones sociales sobre estos sistemas de conocimiento, como lo podría ser, por ejemplo, los pueblos indígenas que sustentan todas sus prácticas cotidianas alrededor de sistemas de conocimiento eh, sobre la naturaleza o, sobre la naturaleza humana de alguna manera, y son discriminados y son rechazados de un montón de prácticas y de escenarios en los que no pueden entrar ni acceder en virtud de sus sistemas de conocimiento que una postura cientista diría que no son conocimiento, que son mentira, que son pensamiento mágico, pero que en ningún momento son conocimiento.
Entonces, el pensamiento decolonial como una segunda postura reconoce toda esta discriminación, reconoce todos estos problemas éticos de los que les acabo de hablar, los denuncia y además nos presenta una solución, una posible alternativa para solucionar este problema, y la alternativa es la pluralidad epistémica. Una pluralidad epistémica en la que se reconoce la diversidad de conocimientos que existen en la sociedad y no solo que existen, sino que además necesitan convivir, necesitan estar en convivencia constante. Y en este sentido lo que hace la pluralidad epistémica es ampliar la consideración sobre lo que es conocimiento y en esa medida va a acoger diversos sistemas y formas de conocimiento, incluyendo el conocimiento científico. Esto es importante porque la pluralidad epistémica no está rechazando el conocimiento científico, sino que por el contrario está reconociendo que el conocimiento científico es valioso, es un conocimiento importante dentro de la sociedad, pero es otro tipo de conocimiento dentro de los que existen en la sociedad. Es un conocimiento más y no es un conocimiento que tenga prioridad sobre otro tipo de creencias y de conocimientos. Entonces, en esta postura encontramos diversos autores, pero uno de los más cruciales es Boaventura da Souza, que nos propone la ecología de saberes como la respuesta a los problemas éticos que nos presenta la epistemología tradicional reflejada en el cientismo. La ecología de saberes, Boaventura la presenta como una contraepistemología en el sentido de que rechaza la idea de que exista una epistemología general y universal, como si lo pretende hacer el cientismo, y abraza la idea de una pluralidad epistémica, una pluralidad que reconozca la diversidad de conocimientos y saberes que conviven en la sociedad y además aboga por la necesidad de no discriminar los conocimientos en función de criterios eh, universales como el criterio occidental científico al que se acoge el cientismo. Entonces, hay una tercera postura que es la del todo vale. Esta postura, digamos que se ha intentado ver que cuando se amplía el margen y los rangos acerca de lo que es conocimiento, como lo hace la pluralidad epistémica, hay ciertos autores que pretenden ver que esta ampliación implica acoger cualquier tipo de conocimiento o de práctica dentro de las consideraciones sobre el conocimiento. Es decir, se pretende hacer ver que ampliar los límites y acoger diversos sistemas de conocimiento implica irnos a un extremo en el que se va a aceptar que todo es conocimiento, que cualquier cosa nos vale y nos va a plantear, por ejemplo, la pregunta de si la pluralidad epistémica, al ampliar estos márgenes de los que estamos hablando, va a aceptar tanto los conocimientos indígenas como las prácticas epistémicas fraudulentas de las que les hablaba anteriormente. Entonces, esta postura, de cierta manera, nos está recordando o nos está invitando a pensar que expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopía y mentirosos, todos ellos están llamados, están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de nuestro conocimiento en la medida en que cualquier cosa va a poder ser considerada como conocimiento. Entonces, aquí entra la parte crucial de mi investigación, es que voy a defender un poco que eh, acoger una pluralidad epistémica no implica irnos al extremo radical de, eh, de un todo vale, no implica acoger el principio del todo vale y sus consecuencias como lo expone Feyerabend en su tratado. Entonces la pregunta en este sentido va a ser cómo concebir el conocimiento desde la mirada colonial de la pluralidad epistémica sin caer en el principio del todo vale. Entonces, para responder esta pregunta, voy a hacer un llamado a recordar el problema que les presentaba con el cientismo y es esta idea de separar la epistemología de las cuestiones éticas. Entonces creo que para responder esta pregunta necesitamos acudir a consideraciones éticas sobre el conocimiento sin afirmar que son las únicas que hay que hacer, pero necesitamos acudir a ellas y necesitamos acudir a una respuesta en la que reconozcamos que no podemos hacer epistemología sin hacer ética, que al hacer epistemología estamos necesariamente haciendo ética.
La ética se va a convertir en una cuestión intrínseca al quehacer epistemológico y en ese sentido, como lo pueden ver en pantalla, la interpretación o la consideración de aquello que es conocimiento se debe dar a partir de cuestiones éticas que están en balance con cuestiones epistemológicas, por supuesto, porque tampoco es un llamado a olvidar la epistemología, sino que van a entrar en un balance y esto nos va a permitir diferenciar entre una buena práctica epistémica y una práctica epistémica que no lo es. Entonces, para hacer esto me voy a apoyar en el pensamiento decolonial y en el pensamiento de la filosofía feminista para la construcción de una defensa fuerte de esta hipótesis. Y bueno, ¿por qué preguntarnos esto? Bueno, pues básicamente, justamente porque la tradición occidental moderna ha pretendido ver la epistemología y la ética por separado. Eh, Nos ha pretendido vender que la epistemología va por un lado y después, si acaso, vamos a hacer ética. Y esto es lo que nos ha llevado a un montón de escenarios de discriminación y de injusticia contra muchos grupos sociales que se ven perjudicados por estas consideraciones epistemológicas sin tener en cuenta criterios éticos. ¿Sí? Entonces, es importante porque vamos a ofrecer una respuesta ante estas situaciones de discriminación e injusticia, reconociendo que al tomar una postura epistemológica estamos asumiendo una postura ética y en esa medida debemos responsabilizarnos de las decisiones epistemológicas que estamos tomando. Entonces, para cumplir con todo esto que les acabo de decir, mi objetivo general va a ser mostrar cómo una concepción amplia del conocimiento, es decir, una pluralidad epistémica, implica establecer consideraciones éticas sobre el conocimiento que van a estar balanceadas con las consideraciones epistemológicas. Y para cumplir con este objetivo, me he planteado tres objetivos específicos. El primero es presentar la concepción de conocimiento de la ciencia occidental desde la postura cientista y cómo ésta rechaza diversas formas de conocimiento y discrimina otras. Un segundo objetivo que tiene que ver con argumentar la posibilidad de un conocimiento no científico, como los casos de los sistemas de conocimiento indígena, que va a ser el ejemplo central para mi trabajo. Y un tercer objetivo en el que se propone cómo, al hacer todas estas consideraciones éticas de las que pretendo hablar, que pueden tener que ver con cuestiones de justicia o cuestiones de confianza o de reconocimiento, eh, vamos a poder entender que aceptar la posibilidad de conocimientos no científicos no implica aceptar cualquier tipo de práctica epistémica dentro de nuestras consideraciones sobre el conocimiento. Entonces, el esquema para desarrollar esto pues, es el siguiente. En primer momento vamos a tener una introducción. En un segundo momento y en un primer capítulo voy a exponer la epistemología tradicional y el conocimiento desde la tradición moderna occidental y el cientismo, hablando acerca de los criterios que están en esta postura para considerar aquello que es conocimiento y cómo se rechazan y se discriminan diversas formas de conocimiento, en particular el conocimiento indígena y el fraude. Un segundo capítulo que tiene que ver con el conocimiento no científico desde una pluralidad epistémica en el que voy a exponer el caso de los sistemas de conocimiento indígena y cómo el conocimiento va a ser visto desde una pluralidad epistémica. Y un tercer capítulo en el que se argumenta un poco por qué esto, por qué aceptar esta postura de la pluralidad epistémica no es caer en un todo vale. Porque aceptar el conocimiento no científico dentro de nuestras consideraciones sobre el conocimiento no implica aceptar prácticas como el fraude. Finalmente, pues una conclusión y la bibliografía, que pueden ver en pantalla, la bibliografía tentativa, la cual está dividida, pues por un lado con pensadores decoloniales como Santiago Castro Gómez o Boaventura Sousa o Mignolo, pensadoras feministas como Miranda Fricker o Ray Langton, y por otro lado tenemos a Paul Feyerabend, como ya les he venido mencionando, y finalmente una serie de autores que nos hablan acerca del cientismo, como son The Reader, Peels y Van Wundenberg. ¿Sí? Muchas gracias.